Otro tema importante que nos afecta mucho acá en la República Dominicana es lo que sucede con el precio del petróleo. Lo que hemos estado viendo es que el precio del petróleo en lo que va de año ha pasado de alrededor de $60 a algo más de $70. Por ejemplo, estuvo en el entorno de $71 esta semana, pues cerró en $70.51, lo que es el petróleo, el NYMEX, pero el Brent, que es también en Europa, un benchmark, un nodo de base, estuvo en alrededor de $77. La subida de 60 a $70 es un impacto en la República Dominicana. Para que tengan una idea, por cada dólar que sube el precio del petróleo, tenemos un deterioro de nuestras cuentas externas en $50 millones por año. Es decir, que si ha subido $10 en lo que va de año, estamos hablando de 50 por 10, $500 millones. Obviamente que eso es un impacto importante sobre la economía dominicana. Y esto lo estamos viendo no solamente en lo que va de año, sino si uno lo observa en los últimos 12 meses, pues el precio ha aumentado en casi $20. Casi $20 ha aumentado, lo que significa 50 millones por 20, casi $1.000 millones de impacto sobre la factura petrolera en los últimos 12 meses. ¿Qué efecto tiene esto? Bueno, a nivel internacional, el aumento de los precios del petróleo repercute inmediatamente sobre los costos y esto hace que suba, por ejemplo, la tasa de inflación en los Estados Unidos y en Europa. Con relación a Estados Unidos, ya que la Reserva está viendo que está superando el 2% la tasa de interés y que es la meta que se había establecido en la Reserva Federal, pues entonces esto hace que la Reserva quiera aplicar ciertos, controles sobre la disponibilidad de financiamiento, la disponibilidad de aceitar la economía a través de la política monetaria y por eso hace que entonces suba la tasa de interés. La Reserva Federal, si sube la tasa de interés, le quita ese movimiento que puede tener la economía para quitarle presión entonces a los precios. De manera tal que el aumento de los precios de los combustibles tiene dos efectos sobre la economía dominicana. Por el lado del efecto de lo que puede suceder con las tasas de interés, si sube el precio del barril de petróleo, suben los precios en los Estados Unidos, sube la tasa de interés de la Reserva Federal, sube la tasa de interés de los bonos del Tesoro norteamericano y sube la tasa de interés de los mercados emergentes. De tal manera que eso nos impacta porque tenemos que pagar una mayor tasa de interés cuando nuestros agentes económicos públicos, es decir, el gobierno o el agente económico privado, sale a buscar financiamiento en los mercados de capitales. Esto hace que entonces tengamos un impacto negativo sobre el crecimiento de la economía. Por otra parte, si uno tiene también una situación donde aumentan los precios de los combustibles a nivel internacional, pues esto hace que nuestros precios también aumenten. Si aumenta, y usted lo ha visto en los últimos meses, cómo ha estado aumentando el precio de la gasolina, el precio del diésel, todos los derivados del petróleo, pues esto tiene un impacto también desfavorable sobre la economía dominicana, el bolsillo del consumidor cada vez que va a ir a una estación de combustible, pues se resiente por el hecho de que tiene que pagar un mayor precio por galón de combustible. Pero además, cuando aumentan los precios de los combustibles, todavía nosotros tenemos una matriz energética que está concentrada en petróleo, es decir, derivados del petróleo. Tenemos mucho en diésel todavía, tenemos mucho en fuel oil. Claro, cuando entre Punta Catalina, pues esto se desplaza y se sustituye por carbón, como se hizo en los Estados Unidos en 1973. Oigan bien esto, el carbón es el combustible que más se utiliza para generar energía en el mundo, energía eléctrica. El carbón es el combustible que más se utiliza para generar energía eléctrica en el mundo. Vamos a poner la cosa clara. Luego, el gas natural. Luego, entonces tenemos ya que aparece ahí un conjunto de renovables y aparece petróleo. En el caso de la República Dominicana, pues hemos tenido por años una mayor concentración de la matriz energética o un mayor sesgo hacia los derivados del petróleo, fuel oil y diésel. Luego apareció el gas natural, pero sigue habiendo un peso muy importante de petróleo y diésel. Luego ha estado, dejando de lado el 13% que tradicionalmente tenemos de hidroeléctrica. Luego ha aparecido algo de renovables, pero las renovables no es tan significativo por el hecho de que usted no puede programar su despacho. Es decir, usted no le puede decir al viento, ahora yo quiero, en este momento en que tenemos un aumento de la demanda, que estamos en el momento, en el diario, que tenemos un pico de demanda, pues que haya mayor producción energética basada en el sol
o basada en el viento. No le podemos decir eso. Por lo tanto, eso no se puede programar su despacho. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en la República Dominicana? Todavía tenemos un peso importante de petróleo y sus derivados. De manera tal que este aumento de los precios de los combustibles nos impacta también a nosotros, no solamente a través del consumidor, sino también a través de los costos de la energía eléctrica que aumentan. Ese aumento de los costos de la energía eléctrica pues deteriora lo que es la salud financiera de las empresas distribuidoras de electricidad. En consecuencia, necesitamos pues ya poder lograr un cambio de lo que es esa matriz energética desplazando ese petróleo, que es muy volátil. O sea, fíjense, ¿por qué está aumentando el precio del petróleo? Bueno, desde el año pasado, y esto hay que decirlo, la OPEP ha logrado reducir alrededor de 5% lo que sería el nivel de producción con relación a octubre desde el año 2016. A partir de ahí se pusieron de acuerdo países de la OPEP y países no de la OPEP, por ejemplo Rusia y Arabia Saudita, que es uno de la OPEP y otro no, que se ponen de acuerdo y esto hace que logren reducir lo que es el nivel de producción con relación a octubre de 2016 alrededor de 5%. Varios meses estuvo alrededor de 3, 4% y hasta en la actualidad 5%. Pero ¿qué sucede ahora? Que además esto se le añade por la incertidumbre que ha originado la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de romper con el acuerdo que existía con Irán y volver a establecer sanciones. Eso significa que puede salir del mercado alrededor de 1 millón de barriles diarios de Irán. Y esto hace que entonces inmediatamente el precio del crudo suba. Como le dije, ya en los últimos meses hemos visto cómo ha subido en $10, pero en los últimos 12 meses ha subido casi $20 el barril de petróleo. Eso significa, si uno toma esos $20 sobre $50, es casi 40% de incremento del precio. Y eso pues tiene, ya le señalé, dos impactos. Uno indirecto a través de la política monetaria de los Estados Unidos, porque si sube la inflación en los Estados Unidos, pues inmediatamente sube la tasa de interés, sube la tasa de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, sube la tasa de interés de los mercados emergentes y esto nos impacta a nosotros negativamente. Por otra parte, nos impacta a nosotros directamente a través del aumento de los precios de los combustibles, a través del aumento de los precios acá, cada vez que vamos a la estación a comprar gasolina o gasoil, al mismo tiempo nos impacta favorablemente porque deteriora la salud financiera del sector eléctrico. Así que esas son situaciones delicadas que, por ejemplo, el sector eléctrico podemos enfrentar en el futuro cuando entre el carbón a generar electricidad, pero mientras tanto tenemos que tomar eso muy en cuenta. Ojalá que no siga aumentando el precio de los combustibles. Los especialistas señalan que puede llegar a $80 el barril de petróleo. Recuerden que superó los $100 en algún momento y eso nos impactó muy desfavorablemente. Entonces hay que tratar de estar preparados para esa situación. El oro que está en los $1,320, $1,318, cerró. Ha tenido un comportamiento que pudiera ser considerado como favorable para la República Dominicana por las exportaciones de oro que tiene, pero todavía no es suficiente. Lo que ha ocurrido con el precio del oro no es suficiente como para compensar los efectos negativos del precio del petróleo. Es decir, que en términos de reservas internacionales, en términos de presión sobre el mercado de divisas, lo que está sucediendo con el petróleo nos impacta más favorablemente de lo que nos pudiera impactar favorablemente el incremento del precio del oro, que de hecho el día viernes, que fue la última cotización que tengo aquí, pues se redujo el precio del oro. Obviamente que esto hay que tenerlo y hay que darle mucho seguimiento a este precio del petróleo, darle seguimiento a lo que está sucediendo en el Medio Oriente, esto que pues, está ocurriendo con Irán, puede generar una situación de fuerte incremento adicional del precio de los combustibles, pero también pudiera suceder que la OPEP, que ha estado restringiendo el nivel de producción, diga, bueno, como ya Irán está fuera y ya no es necesario el acuerdo, pues podemos romper el acuerdo de recortes y volver entonces, y esto lo está pensando Rusia principalmente, volver entonces a colocar petróleo en los mercados internacionales y esto pudiera hacer que el petróleo baje. También pudiera ser que el petróleo esquisto vuelva a ser una presencia
dinámica fuerte, intensa en los mercados, y esto pudiera ayudar entonces a reducir el precio del barril de petróleo. Mientras tanto, República Dominicana va a estar afectada. Recuerden que por cada dólar que sube el precio del petróleo, estaríamos hablando de un deterioro en las cuentas externas de 50 millones de dólares al año. En los últimos meses ha subido 50 dólares, estamos hablando de 500 millones de dólares de deterioro, y en los últimos 12 meses eso es 1.000 millones de dólares. Hay que darle seguimiento a esto, y hay que entender que nosotros como usuarios, ante estos incrementos de los precios de los combustibles, lo que debemos hacer es ahorrar. Debemos ahorrar como economía, ahorrar como consumidores, ahorrar como agentes económicos en términos generales, porque República Dominicana es importadora neta de combustibles, y eso significa que esos incrementos que se están registrando a nivel internacional en el precio del petróleo y sus derivados, gasolina está aumentando, el gasoil está aumentando, el Apture está aumentando, el GLP está aumentando. Ante esa situación, lo mejor es tener una política de ahorro, no despilfarren ese tan preciado recurso natural. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.